Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana y tejemos este hermoso punto. A primera vista parece punto difícil, pero no lo es. Lado del derecho se ve así, lado del revés. Para tejer un jersey, cardigan, pullover, una bufanda, un gorro. Esta muestra la tejí con hilo de acrílico y mohair, hilo finito. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 14 más 8 puntos de equilibrio más 2 puntos de borde. Como leemos el diagrama, desde la derecha hacia la izquierda, tejemos 4 puntos de equilibrio, 14 puntos de motivo. Repito estos 14 puntos las veces que sea necesario. Finaliza la vuelta con 4 puntos de equilibrio. No se olviden de agregar 2 puntos de borde que en este diagrama no están indicados. A lo alto se repiten 12 vueltas. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan. Voy a tejer un motivo. Sobre las agujas tengo montados 24 puntos. Vuelta número 1. Punto de borde paso sin tejer. Tejemos puntos de equilibrio. Derecho. 2 puntos al revés. Punto derecho. Colocamos un marcador. Empezamos a tejer ahora los puntos de motivo. Derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Y repito estos puntos del motivo las veces que sea necesario. No hace falta colocar marcadores, lo hago para mejor visualización. Y tejemos puntos de equilibrio, derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. Y así en todas las vueltas del lado del revés, vueltas pares, revés, derecho. Vuelta número 3, primer punto paso sin tejer, tejemos derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Tejemos los puntos de motivo, derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, derecho, y tejemos puntos de equilibrio, derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto de borde. Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, aquí saqué los marcadores porque vamos a ir cruzando los puntos. Primer punto de borde paso sin tejer. Aquí nosotros pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar, 4 puntos que pertenecen a puntos de equilibrio. Cruzamos con los puntos que pertenecen al motivo. Sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Tejemos punto derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda.
y tejemos estos puntos, derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Ahí cruzamos 8 puntos. Seguimos con 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Y de la misma forma vamos a cruzar los puntos. Podemos hacerlo sin la aguja auxiliar. Primeros 4 puntos delante de tejido. Por eso sobre la aguja derecha voy a pasar punto número 5, 6, 7 y 8. Ahí. Y primeros 4 puntos pasan por delante sobre la aguja izquierda. O sea, pueden cruzar los puntos con la técnica que más les guste, con aguja auxiliar o sin aguja auxiliar. Y tejemos estos puntos. Primero los pasamos sobre la aguja izquierda, tejemos derecho, 2 puntos al revés, punto derecho, derecho, 2 puntos al revés, punto derecho, punto de borde, tejemos al revés. Y en la vuelta número 6 tejemos como se nos presentan los puntos. Punto revés, tejemos al revés, punto que se nos presenta al derecho, tejemos al derecho. Vuelta número 7, punto de borde, tejemos puntos de equilibrio derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Y tejemos puntos de motivo derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos, perdón, punto derecho, 2 puntos al revés, derecho. Y tejemos puntos de equilibrio, derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto de borde. Vuelta número 9, derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Tejemos puntos de motivo, derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, derecho. Y tejemos puntos de equilibrio, derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto de borde. Vuelta número 11, punto derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Empezamos a tejer los puntos de motivo. Derecho, 2 puntos al revés, pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido. Tejemos punto derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Pasamos los puntos de la aguja auxiliar sobre la aguja izquierda y tejemos derecho, 2 puntos al revés, punto derecho, 2 puntos al revés, derecho. Y repito el motivo. Finalizamos con puntos de equilibrio, derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto de borde. Vuelta número 12, tejemos
cómo se nos presentan los puntos y el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.